El mundo está al borde de una crisis inimaginable, la más grande en la historia, la crisis final. Durante alrededor de 1200 años, la Iglesia se mantuvo unida a los gobiernos para llevar a cabo sus propósitos, y entre persecución, martirio y guerras, consiguió tener el poder sobre todas las naciones de Europa, hasta que ese poder le fue retirado en 1798 a manos de la nación francesa. Actualmente los poderes políticos, uniéndose cada vez más a esa Iglesia que torturó, mató y quemó a millones de personas, están trabajando juntos para instaurar un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos llevan a Roma. ¿Quieres comprobarlo? Empecemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, al ver de cerca la ciudad de Jerusalén, lloró, y pronunció estas palabras al saber que dicha ciudad sería arrasada. Lloraba por el fatal destino de millares en Jerusalén, por la ceguera y la dureza de corazón de aquellos a quienes había venido a bendecir y a salvar. Las súplicas del amor de Jesús habían sido despreciadas, sus consejos rechazados, sus advertencias ridiculizadas, y el único que podía librarlos de su inminente suerte fatal había sido menospreciado, abusado, rechazado y finalmente crucificado. La ciudad de Jerusalén parecía decir en su orgullo: «Estoy sentada reina, y nunca veré el duelo». Aun después de morir Jesús en la cruz por su propio pueblo, la ciudad creía estar segura de merecer aún los favores del cielo. Hagamos un poco de historia. El primer templo de Jerusalén fue construido alrededor del año 960 a.C. Después de su destrucción por parte de Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Este segundo templo, mucho más modesto que el primero, no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, sino con la misma presencia viviente del Hijo de Dios. Por la presencia de Cristo, y por eso solo, la gloria del segundo templo superó a la del primero, pero debido al rechazo del Salvador, Cristo profetizó la destrucción de este templo. Yo os aseguro, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero a la vez, en el mismo sermón, dijo a sus discípulos: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando los estandartes idolátricos del ejército romano fuesen clavados en suelo santo, entonces los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin demora. Sin embargo, los jefes de la nación judía decían: «¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros». Los juicios sobre la ciudad y la nación fueron aplazados casi 40 años a partir del momento en que Cristo pronunciara el castigo de Jerusalén. Este tiempo precioso que Dios dio fue mal aprovechado por los habitantes de la ciudad, y en su odio y crueldad hacia los discípulos de Jesús rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Entonces Dios retiró su protección y la nación entera cayó bajo el dominio de Satanás. No había seguridad en ninguna parte, los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los caudillos de la ciudad no tenían poder para gobernarse a sí mismos, se convertían en tiranos. En plena fiesta de los tabernáculos, los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, rodearon la ciudad, pero inesperadamente abandonaron el sitio cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos fueron en persecución del ejército romano, y sin piedad mataron a cuantos tantos pudieron, pero no obedecieron al mandato de Jesús de huir en el momento indicado, salvo unos pocos, sino que se jactaron de su victoria sin saber lo que les sobrevendría. En el año 70 después de Cristo, el asedio a la ciudad de Jerusalén se reanudó bajo el mando de Tito. Dentro de la ciudad, millones de judíos se hallaban reunidos en la fiesta de Pascua. Entonces el pueblo judío empezó a experimentar los horrores del hambre al ser asediados y terminarse las provisiones, hasta el punto de roer los cinturones, sandalias y cubiertas de los escudos hechos de cuero. Miles murieron como consecuencia del hambre. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. El hambre era tal que las madres cocían a sus propios hijos. 14 siglos antes se había profetizado: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a sentar en tierra la planta de su pie,
de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Los judíos capturados por querer huir cuando ya no había posibilidad fueron crucificados fuera de la ciudad para provocar la rendición de los judíos, pero no hubo rendición. Tito ordenó entrar en la ciudad, pero mandó que no se tocase ni una sola piedra del templo. Pero vanos fueron los esfuerzos de Tito por salvar el templo. Uno, mayor que él, había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Finalmente Tito decidió tomar el templo, sin embargo resolvió que, si era posible, lo salvaría de la destrucción. Pero sus órdenes fueron desobedecidas. Todo el edificio fue presa de las llamas. Los judíos fueron quemados, muertos, degollados. Otros fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos o arrojados a las fieras en los anfiteatros. El profeta dice: «Es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad». El poder restrictivo de Dios impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás, pero una vez la terquedad del hombre sobrepasa los límites establecidos por Dios, estos, a voluntad propia, quedan expuestos a las asechanzas del enemigo debido al rechazo de Dios y su protección. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, tendrá otro cumplimiento, y la terrible desolación que sufrió la ciudad judía no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo cumplimiento, cuando ya no solo los infortunios caigan sobre una ciudad, sino al mundo entero por desobedecer y pisotear la ley de Dios y apartarse de sus mandatos. Entonces el mundo entero contemplará, como nunca antes, los resultados del gobierno de Satanás y no prevalecerán a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que esto suceda, Dios ha dejado señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Jesús dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quienes contemplen estos presagios de la venida de Cristo deben saber que está cerca, a las puertas. Quienes presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por ese día. Para los que no velen, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche». Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.